Bueno, chicos, entonces vamos a continuar. Buenas tardes para los que llegaron después. Vamos a continuar con la temática que estamos revisando desde esta mañana sobre narrativas y guiones. ¿Listo? Entonces ya les voy a empezar a compartir la pantalla. Listo. Entonces, ¿qué es un guión? ¿Sí? Ustedes, lo que estamos viendo esta mañana era sobre la narrativa y lo importante que era saber contar bien las historias y estructurar muy bien una historia y los pasos que tiene que tener una historia, ¿sí? Pero también tenemos que tener esto que es la parte escrita. Aquí sí yo voy a empezar a escribir historias, ¿listo? Resulta que a partir de este trimestre que ustedes van a entrar, ustedes van a empezar a hacer productos audiovisuales, esa es la idea. Entonces es la idea que yo ya empiece a hacer un video, que empiece a hacer, generar una historia. Entonces todo lo que ustedes hagan allá tiene que tener un guión escrito. Entonces, de aquí en adelante, todo se va a hacer con guiones y todo se soporta con un guión. ¿Listo? Eso es como lo vamos a trabajar ahora. Eh, todo esto, ahorita se les voy a cargar. Esperen, les muestro. Es todo el material que tenemos de guión. Entonces, hay guías, son libros de muchas páginas, hay más cosas de retórica, hay, hay unos ejemplos del guión, hay un manual básico de narrativa y lenguaje audiovisual, que quiero que se lo revisen. Yo sé que son muchas páginas, pero es súper importante que lo revisen, ¿sí? Que le peguen una ojeadita. No creo que estén supremamente ocupados en la casa o que los tengan preparando el almuerzo todos los días. Entonces, cojan esto y revisen. Esto lo pueden revisar en el celular. Es un archivo en PDF que les voy a cargar ahorita en la plataforma. ¿Claro? Entonces, hay cosas de lo que les voy a nombrar que aquí van a profundizar mucho más. Entonces, peguen una revisada, por favor, porque aquí hay cosas que les pueden servir. ¿Listo? Eh, Hay otro está el guión de Pulp Fiction, es una película viejita, no sé si alguno lo haya visto, y hay ejemplos de guión técnico. Entonces ya vamos para allá. ¿Listo? Entonces, si yo vengo acá, el guión tiene varias partes, o hay cinco cosas que son lo principal que todo guión debe tener. ¿Listo? Una idea, que es el eje central, como la idea principal de la película, del cuento, de lo que ustedes quieran contar. Una sinopsis, que es un resumen, un argumento. Ustedes van a justificar esa idea, ¿sí? Es una historia un poquito más detallada sobre lo que ustedes quieren contar. Van a poner en contexto la historia, ¿sí? El tratamiento, que es una narración mucho más segmentada por escenas, como qué pasa en cada cosa. Y el guión literario, que es lo que lleva específicamente cuando yo voy a grabar. Entonces aquí ya lleva diálogos, aquí ya lleva mucho más detalles de los planos, de las cámaras, del sonido. Eso ya va en el guión literario. Y el guión técnico, perdón. El guión técnico es el último, el que ya lleva toda la parte de grabación, un formato como tal, donde yo ya escojo, ya mejor dicho, cada actor sabe qué tiene que decir y allá simplemente es más para la gente de grabación cómo se va a grabar. ¿Listo? Entonces, pues simplemente la idea, pues es algo, una idea, lo que se les ocurrió, ¿sí? Sobre qué va a ser el video que van a hacer, sobre qué va a ser la animación que van a hacer, ¿sí? Es generar una idea, ¿listo? Eh, pues aquí simplemente es como, no tiene que ser una cosa súper grande, simplemente es una descripción muy pequeña sobre eso, sobre cuál es la idea, ya que ustedes van a trabajar. ¿Listo? Y empiecen a pensar a futuro sobre el proyecto, porque obviamente todo esto aquí vamos a hacer ejercicios básicos, pero al final de cuentas va a ir sobre el proyecto. ¿Listo? Entonces, eh, simplemente es eso. ¿Cuál es la idea principal del trabajo que van a hacer? ¿Listo? Después viene la sinopsis. ¿Sí? La sinopsis es cortica, es una versión muy sencilla, un resumen muy sencillo de la historia.
¿sí? Es muy concreta, ¿sí? Sobre qué va a pasar, sobre qué es la historia. Eso es una sinopsis. Un resumen muy pequeño de la historia. Entonces, la sinopsis, pues mire, acá está como las partes en las que se va a trabajar. Qué pena todas esas pestañitas que se abren, estaba en otra reunión. Entonces, acá la parte presenta la escena y la problemática se plantea íntegramente la problemática, se muestra el giro y el vuelco de la historia y el desenlace final. Esto es como una estructura, pero no quiere decir que estemos amarrados a ella. Yo puedo, acá no puede ser rígida y a veces esta estructura no se respeta. ¿Sí? Miras con esto, la sinopsis debe ser escrita en presente como un relato, simplemente contando lo que pasa. No hay diálogos, no hay fechas, no hay horas, no describe actores, no describe personajes, eh, y pues la sinopsis debe contener el final del relato, como qué va a pasar al final, ¿sí? Si está abierto, si es un final abierto, pues hay que escribirlo como, sí, esto va a quedar, es un final abierto lo que nosotros estamos planteando. Miren acá este ejemplo de sinopsis de la película El Rey León. Simba, hijo del gran rey Mufasa y Sarabi, siendo un cachorro, se ve obligado a escapar y abandonar la manada al creerse culpable de la muerte de sus padres, planeada y ejecutada por su perverso tío. Scar, iniciando así un viaje de ida y vuelta durante el cual conocerá nuevos amigos, vencerá sus miedos y reunirá las fuerzas necesarias para regresar y pelear por recuperar su lugar. Miren que está diciendo qué va a pasar al final. No es específicamente, él va a volver y mata al man y se vuelve rey. ¿Sí? Es una cosa muy sencilla sobre la historia. Esa es una sinopsis. Pilas que esto es lo que ustedes van a tener que hacer con la película que escogieron. ¿Sí? Entonces acá ustedes van a tener que plantear la película que hayan escogido, cuál es la sinopsis de esa película. ¿Claro? Eh, Esperen un segundo, cierro eso porque si no van a seguir saliendo pestañitas. Ya, listo. Entonces, esa es la sinopsis de una película. ¿El argumento qué es? El argumento es cómo voy a justificar toda esa historia, ¿sí? Entonces, cómo va a ser el desarrollo de la historia que estoy planteando? ¿Mm? Entonces, mire que acá ya cuento, es un poquito más grande, es más robusto que la sinopsis, porque acá empiezo a contar la historia, acá empiezo a dar un poquito más de detalle a qué va a pasar con esa historia. El argumento se narra en tiempo presente y debe contener la estructura narrativa, acontecimientos y personajes principales. Entonces, acá era sencillo y acá ya estoy argumentando qué pasa. Entonces, miren que aquí ya empiezo. En un lugar de la selva, los leones, el hermano peleaba con el rey, entonces el man hizo un plan para matar a no sé qué, y entonces, aquí ya estoy contando qué pasa, pero miren que acá todavía no me estoy metiendo con este dijo esto o esto se va a grabar en un plano medio, nada. Acá estoy argumentando cuál es la historia. Estoy dando más información de esa sinopsis que estoy contando. ¿Sí? Entonces, eso es como el siguiente punto. Sinopsis, argumento. ¿Listo? La escaleta, yo ya empiezo a darle un poquito más de forma. Aquí, ¿qué pasa? Yo estoy convirtiendo toda esta narrativa, todo lo que estoy contando, mi idea, y lo empiezo a volver algo, o más bien, cómo va a quedar grabado. ¿Sí? Este es el proceso y así va, así se tiene que grabar, hacia allá voy. Entonces la escaleta es ese siguiente, es un punto siguiente. ¿Sí? Acá está, un punto medio entre el guión final pues, y la sinopsis. Es un esqueleto que permite desarrollar la historia. ¿Sí? Entonces, este es el ejemplo de la sinopsis del Rey León. Entonces, aquí yo estoy diciendo el inicio, exterior, día, sabana africana, amanece en la sabana, los animales se dirigen hacia el sol. Ya empiezo a contar qué va pasando en la historia, ¿sí ven? Más paso a paso, ¿sí? Eso es una escaleta. Después viene el tratamiento, ¿sí? Entonces, en el tratamiento
yo empiezo a darle más forma a eso que estoy grabando. Acá empiezo a incluir los diálogos, acá empiezo a dar detalles de los personajes y de las locaciones, ¿sí? Entonces, acá yo estaba diciendo, exterior, día, sabana africana, amanece en la sabana, aquí en el tratamiento, yo voy a empezar a escribir cómo se ve esa sabana africana, ¿sí? Entonces, esto es como el siguiente paso antes de que aparezca el guión literario. ¿Listo? Entonces, miren aquí cómo se vería la escaleta. Exterior, en así más discos se trata. Esta es la escaleta y así sería el tratamiento. Secuencia 1, escena 1, exterior. Este disco es un lugar más alto de la sabana, y empiezo a describir puntualmente. Entonces, lo que estoy haciendo es dando más detalle sobre esa historia. ¿Claro? Y pues ya después de eso llegamos al guión literario, que es lo que se le entrega a los actores, con lo que trabaja todo el mundo. Pues acá especifico acciones y diálogos, se da información de escenarios, se incluyen acotaciones para los actores, acá ya lo divido en secuencias una escena, tiene un formato que le permite al director saber y tener una guía específica de pues, cómo se va a grabar toda la historia. Esto de la fuente es interesante. Esta fuente, pues, si ustedes buscan, casi todos los guiones están escritos en esta fuente Courier New. No quiere decir que esté amarrado a eso, pero es lo ideal. Es como lo genérico que todo el mundo hace. ¿Listo? Este guión literario, pues tiene un encabezado de secuencia, se escribe en mayúscula, hay una acción, se describe qué acción se va a hacer, se describe cuál es el diálogo y cuáles son las acotaciones. Entonces, miren acá el ejemplo. Secuencia 1, escena 1. Simba está triste, Timón y Pumba le dan una lección. Acá esto se describe como una acción. Entonces, Timón, el tal personaje va a decir este diálogo. ¿Sí? Se aclara la garganta, acotación de acción, y empieza a cantar Hakuna Matata. Simba, confundido. Entonces, yo aquí ya tengo que decirle, esto es lo que yo le voy a pasar al actor para que el man sepa cómo se va, qué tiene que hacer, qué cara hacer cuando va a grabar cada cosa. Entonces, acá estoy haciendo acotaciones de acción. Ahí se tienen que hacer confundido, actitud, acotación de movimiento. Eso es lo que yo empiezo a sacar con esta parte del guión literario. ¿Claro? Entonces, ese es como el siguiente punto. Y después, pues ya viene el guión técnico, que el guión técnico simplemente es donde está, ya voy a escribirle. Este guión técnico es para los que señores de la cámara, pues, cómo van a grabar, cómo son los planos, indicaciones técnicas y precisas de la división de los planos, el encuadre, los movimientos de cámara, los ángulos, iluminación, música, todos los efectos de sonido que yo vaya a utilizar. La descripción de cada plano es súper detallada. Entonces, este es el ejemplo del guión técnico. ¿Sí? Entonces, ¿en qué plano se va a grabar? Descripción del video, ¿qué va a pasar? Timón camina, no sé qué. El audio, poses de Timón y Simba, ¿cuánto va a durar? ¿Sí? Si acaban efectos de sonido, entonces acá yo empiezo a colocar qué sonido se tiene que escuchar. Eso es lo que yo empiezo a cuadrar en el guión técnico. ¿Listo? Entonces resulta que cuando ustedes van a hacer cualquier video, lo que sea, una animación sencilla, por más sencilla que vayamos a hacer, la tenemos que montar con esto. ¿Listo? O sea, siempre tenemos que seguir estos pasos. Entonces, el ejercicio siguiente, ¿cuál es? Como ustedes escogieron una película con la que van a trabajar, pilas porque son varias cosas. Primero, tienen que hacer idea, sinopsis y argumento de esa película que escogieron. Esto es solamente esto es de toda la película en general. Idea, sinopsis y argumento. El tratamiento y el guión literario, quiero que escojan una escena de esa película y van a trabajar con esa escena. ¿Sí? Una escena puede ser una escena de 10 segundos, puede ser una escena de 1 minuto. Ustedes escogen qué escena quieren trabajar. Y con la escena que quieran trabajar, van a intentar hacer el tratamiento y el guión literario, que son los ejemplos que están más acá abajo. ¿Claro? El guión técnico lo vamos a dejar quietico por ahora. Eso lo vamos a hacer cuando estemos haciendo nuestros propios ejercicios. ¿Listo? Profe, Señor. tengo una pregunta. La cosa, o sea, cuando ahí ya se le aplica la narrativa, o sea, ¿qué tipo de narrativa vamos a elegir? O sea, Claro, ya cuando vamos a crear el guión, ya debe estar la narrativa elegida, ¿correcto? claro. De hecho, desde acá atrás, desde cuando usted empieza a hacer argumento, ¿sí? ¿Sí? Desde cuando usted empieza a argumentar, acá en el argumento, que es donde está como más fuerte, yo aquí ya tengo que tener clara la narrativa. Entonces, en el argumento, yo empiezo a narrar cómo va a ser la historia
Entonces, claro, yo aquí empiezo a decir si voy a hacer una cosa de 3 actos, si voy a utilizar una estructura de las que saltan de un lado para otro, que son secuencias, eso lo empiezo a colocar en el argumento. Claro, entonces yo tengo que tener eso claro desde antes. Casi que esa parte va como entre la sinopsis y el argumento. La idea de la sinopsis, sencillo, tengo una idea y es esto. Sinopsis, voy a hacer un resumen de qué es lo que quiero. Pero cuando empiezo a argumentar, yo ya tengo que tener clara una narrativa. ¿Claro? Ah, listo, profe. Sí, 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 sí. Entonces, sencillo, ¿cuál es el siguiente punto? De la mañana era sobre el cuento que ustedes escogieran y sacaré como esa infografía de cuáles eran las partes del cuento, dónde estaban los nudos, los desenlaces o la estructura que ustedes consideraran que tuviera ese cuento. De la película que escogieron, tienen que sacarme esto. Los 3 primeros, ideas, sinopsis y argumento, es escrito, es sencillo, es hacer un resumen de lo que ustedes consideran que es cada una de esas ideas de cada película. Por ejemplo, hay una pregunta que siempre se corcha. Se me olvidó, se me fue la palabra. O sea, a veces uno cree que una película tiene una temática y resulta que no es tan fuerte, que hay temas más, que hay películas que se ven de una forma, pero al final de cuentas la idea es diferente, están metidas dentro de otro género. ¿Sí? Eso pasa un montón. Hay películas que aparentemente son de acción, pero al final hay una historia romántica, ¿sí? Entonces, eso está acá, eso se describe en todo esto. ¿Claro? Entonces, Profe, señor, otra pregunta. Digamos, ¿esa técnica de creación solamente se utiliza en películas o también no, en las series, novelas? claro, en todo. Simplemente, pues si yo estoy haciendo una novela, pues es una cosa más larga dentro de la parte del tratamiento, pero todas tienen una idea, todas tienen una sinopsis, todas tienen una argumentación. Ya después viene esta parte donde yo empiezo a hacer el tratamiento y el guión literario. ¿Sí? Por eso hay gente que se dedica a ser guionista. ¿Sí? A los guionistas les pasan esto, la idea, la sinopsis y el argumento. Y ahí para adelante el guionista tiene que empezar a armar cómo va a contar esa historia. Por eso es que un guión se vuelve bueno o no, y por eso es que hay gente guionistas muy buenos. Hay gente que se dedica específicamente a eso, a escribir guiones de cómo van a contar las historias. Entonces, eh, eso aplica a todo. O sea, si ustedes este trimestre que va a empezar me tienen que hacer una animación, me tienen que hacer ideas, sinopsis, argumento, y van a hacer varios ejercicios, no va a ser uno solo. Entonces, esto es hasta que se aburran de escribir, pero les toca escribir. Y es necesario porque así funciona cuando ustedes salgan a trabajar. Todo tiene que tener un guión, pues. A veces dejar las cosas tan aleatorias no salen tan bien o al final resulto mostrando o contando algo de lo que no quiero. No es la idea de la idea clara que yo quiero mostrar, sino tengo como una estructura bien montada sobre esto. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Alguien escribe en el chat. Ya miramos. Y no me deja. Espérame, un segundito acá. Ya abrí el chat. Profe, ese documento lo voy a subir. Sí, señor. Ya Mariana, ya en este momento ya lo voy a dejar subido a la plataforma. ¿Claro? Y no solamente sino todos los que les mostré que son de guiones, para que los tengan como material de referencia. ¿Clarísimo? Entonces, está clara la idea del segundo punto de la película, buscar la idea, buscar la sinopsis, hacer el argumento y el tratamiento del guión literario sobre una escena específica de la película que ustedes escogieron. ¿Listo? Ahí están los ejemplos. Entonces, esto es bastante sencillo y ahí está un ejemplo de cada cosa, pues de cada parte. Miren que acá, por ejemplo, en la escaleta hay un link de YouTube. Entonces, pues acá va a mostrar un ejemplo más puntual sobre eso. Claro, para que lo Profe, tengan en cuenta, profe, señor. ¿solamente se pueden con películas o también se puede con alguna serie? Bueno, lo pueden hacer con alguna serie también, si no has escogido ninguna ya en el foro, pero necesito que me escriban en el foro, porque necesito que utilicemos los foros. Entonces, por eso es que los obligué a escribir allá. Simplemente me escribes allá en el foro que,
qué quieren hacer, ¿vale? También es válido una serie, se los acepto. Ah, listo, profe, no, sí, pues tenía como, su merced había dicho que se podía, o sea, tiene como la misma estructura, una Sí, película y una serie, entonces, pues supuse que sí se podía con una serie. sí, no hay lío, es válido. Listo, chicos, entonces eso era lo otro que les quería mostrar. Entonces, ya les voy a subir esto de una vez y mira, lo subimos de una vez acá, material. Edición. Y estoy terminando de montar, pues, cómo sería la guía, también para que quede de una vez cargada. Narrativa de guiones, agregar, estos guiones. Y ya les voy a apuntar aquí el archivo. Listo. Entonces, también ya les voy a subir la guía, pero pues cero estrés porque la guía literalmente va a tener lo que ya hemos hecho. O sea, la guía no va a ser nada diferente a lo que hicimos de Parasite y de Mr. Nobody, lo que les expliqué esta mañana sobre el cuento y lo que estamos haciendo ahorita en la película. De pronto, si se me ocurre, escojo un ejercicio adicional, pero no es nada complicado, ¿listo? Entonces, ya en un ratico voy a terminar de redactar bien la guía y se las cargo y se las dejo una vez ahí en la plataforma. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, aclaración? ¿Mañana hay sesión o hasta el viernes? Mañana es viernes. ¿Mañana es viernes? No, ¿sí? Ah, bueno, ¿mañana hay sesión? Ahora les confirmo, es que estoy buscando un material más para mostrarles. Si ¿Más encuentro cosas? esto, yo les confirmo si hacemos una sesión una sola mañana o si ya No, los dejo para que trabajen ahí ya y hagan este ejercicio y lo entregamos la otra semana. bueno, perdón ¿Listo? por ser tan De retraso. pro- Ahí vemos. Igual, ya saben que yo estoy sentado acá al frente del computador todos los días, de 10 11 de la mañana hasta por la tarde. Entonces, si tienen dudas y si quieren que hagamos una sesión con alguien, una sola persona que tenga dudas, no tengo lío, yo creo un Zoom y les puedo explicar más cosas de lo que necesiten. Bueno, Bueno, Profe, una pregunta. señora. Si mañana, digamos, se cierra el trimestre y las evaluaciones, ¿qué pasa con eso? No te estreses por eso, que yo estoy revisando sobre el material que están subiendo. ¿Listo? No te afanes por el tema de las evaluaciones. De hecho, ahorita te voy a enviar un cuadro porque yo ya pasé los reportes de los juicios, de los resultados de aprendizaje aprobados del primer trimestre. Entonces, no sé si a ustedes les llegó un correo diciendo que ya habían aprobado un resultado, no sé qué. Es porque ya están calificados. ¿Listo? Es que es muy complicado así de esta forma y no, lo que les decía, no quiero llegar a perjudicar a unos y a otros y que queden unos sin evaluación. Entonces yo estoy calificando sobre lo que están subiendo. Recuerden que si en el caso más extremo no logran subir a territorio las cosas, tienen que subir los ejercicios a un drive y enviarme el correo de las entregas. ¿Listo? Lo ideal es que todo esté en la plataforma, pero pues de pronto, no sé, hay alguno que no haya logrado hacer entrar a la plataforma o que no se está entrando desde el celular y no tiene computador para subir los ejercicios. Entonces, eso lo necesito que lo suban a un drive y me los envíen desde allá. Aunque yo sé que la plataforma abre sin problema en un celular. Simplemente pues que es muy mamón una pantalla tan pequeña controlarlo. Pero pues bueno, nos toca por ahora así. Profe, ¿Listo? yo tengo una pregunta sobre los trimestres. Señor, ¿Este trimestre que se acabó es el primero y segundo y comenzamos con el tercero o comenzamos con el... comenzamos. No, comenzamos con tercero. La cosa cuál es, que pues como quedamos súper apretados, hay cositas que quedan pendientes de segundo. Entonces, por ejemplo, todo esto de narrativas queda pendiente de segundo, pero eso lo vamos a seguir trabajando en tercero también. ¿Mm? Lo único que me preocupa ahorita de la parte de tercero, que estaba revisando, no sé si ahí ven en la pantalla, ¿cierto? Resulta que tercero, la temática de tercero es de animación y es de audiovisuales. Entonces, acá en tercero tenemos que ver
After Effects, tenemos que ver Audition, miren que acá hay narrativa audiovisual, tenemos que ver preproducción, tenemos que ver Premiere Pro para editar video, tenemos que ver Audition, tenemos que ver Premiere. Entonces, como la idea es que no aprovechemos el tiempo, toda la primera parte es lo que vamos a hacer virtual, en lo que más podamos. Y literalmente todo lo de software, Audition, Premiere Pro para postproducción, Character Animate para hacer personajes y After Effects lo vamos a trabajar. Espero que ya hayamos logrado volver al Sena para poder trabajar allá. ¿Por qué? Pues porque ese software yo sé que no les va a correr tan fácil en los computadores pues que tenemos en la casa. Hay que tener un computador un poquito más robusto, por ejemplo, para correr After Effects o para correr Premiere, y eso no va a pasar. Entonces, la idea es que espero que ya hayamos logrado salir de toda esta situación y que ya podamos volver al SENA para trabajar esta parte allá en el SENA, toda esta parte. Bueno, otra cosa que se me olvidó decirles que nos envió esta mañana el coordinador. Los horarios los van a publicar creo que entre mañana y el sábado. Entonces también toca esperar si siguen conmigo, ¿no? Porque también hay posibilidad de que hagan cambios y que les asignen otro instructor. ¿Listo? Entonces pues nada, igual si les asignan otro instructor, yo le informo a él como todo lo que llevamos para que él arranque desde ahí y siga trabajando. Pero pues iniciando, señor. Pero entonces, si asignan nuevos horarios entre mañana y el sábado, o sea, usted no nos dictaría ya virtual, ya Sí, sería el claro. otro instructor, ¿o sí? Exacto, ya sigue otro instructor, ya a mí me asignan otra ficha. Pero pues esperamos a ver. Nosotros creemos que no, porque pues como llevamos un proceso, nosotros sí incluso pedimos que nos dejaran, como que nos dejaran fijo con ustedes este trimestre, por lo menos hasta cuarto. Yo quiero quedarme con ustedes mínimo hasta cuarto, que es la parte de 3D. ¿Listo? Listo. Entonces, Profe, y otra pregunta, ¿en los horarios que mandan van a ver los horarios ya de bilingüismo y cultura física? sí, sí, yo creo que sí, ya están especificados porque por ejemplo, esa estructura que ingresó ahí a la ficha, ella creó la carpeta, entonces asumo que ella es la estructura de algo, no sé qué sea, de, no sé si sea la de bilingüismo o sea la de promover, pero Profe, pues pero es que desde que está la carpeta, o sea, el territorio ha estado esa profesora y un profesor, o sea, otro instructor aparte de usted. no, sí, ellos están acá, pero aquí en contenido del curso solamente estaba lo que yo había creado, ¿sí? Acá solamente estaba yo. Ahorita hay una señora que está aquí, cuando yo le digo edición de contenidos, acá me aparece esta, Claudia Yaya, ella es la que no tengo ni idea de que sea, ¿sí? Entonces, pues nada, esperemos a ver material de apoyo, no sé qué sea, no sé qué sea ella. Esto no está cargado. Entonces voy a preguntar al coordinador como de qué es de esta profesora, de qué es, a ver si es alguna de las que ya les asignaron de bilingüismo o de promover. Claro, porque usted ya tiene que empezar a ver eso. ¿Quién está rayando la pantalla? ¿Listo? Entonces, pues ya yo creo que eso sale ahí. E incluso sale lo de cultura física, porque ustedes los ponen así, les van a hacer sesiones en línea y tienen que hacer cosas. Me imagino que todos tendrán que activar la cámara y hacer actividades ahí con el profesor de cultura física. Listo, profe, no, solo era eso. Listo. Entonces, esperen un segundo, les pego la asistencia. Que la tenía abierta por acá. Lo que vamos a ver al inicio del otro está súper bacano, porque es todo lo de historia de la animación y todas las cosas de animación, y son ejercicios bacanísimos que pueden hacer ahí en la casa. Los flipbook y todo esto. Entonces, Profe, ¿qué pasa con Photoshop? ¿No lo vamos a ver? eso les iba a decir. Photoshop sí lo vamos a ver, pero verlo así, o sea, no sé, yo creo que de los 28, si acaso hay 10 que logren instalar el Photoshop, los otros no. Entonces,
Lo vamos a ver cuando volvamos, pero no se estresen por eso que sí lo vamos a ver, sí lo tenemos que ver. Profe, y otra Además, pregunta. señor, Es que pues nosotros dejamos como trabajos de proyectos represados, ya pues que no tenemos los programas, pero digamos, cuando entremos al SENA otra vez vamos a tener trabajos para avanzar sobre sí, señor, proyectos, ya cómo hacemos sí. para Claro, retomarlo. porque mira que el proyecto quedó pendiente el manual de identidad corporativa, quedó pendiente Pitch, toda la parte de las dos entregas, y eso había que montarlo sobre Illustrator o sobre InDesign. Ahorita viene toda la parte, todo lo de Photoshop está pendiente. Entonces, yo lo que estoy intentando es alargar la cosa para que todo lo de software lo veamos cuando volvamos allá, para poder tener los equipos necesarios para hacerlo. ¿Sí? Porque yo ahorita les puedo hacer un tutorial, e incluso puedo grabar un video tutorial y se lo subo sobre Photoshop, pero pues ustedes no van a tener el software tan fácil para que puedan trabajar. Así activen lo de Adobe y tengan las licencias gratuitas. Yo sé que se requiere un poquito más de computador para poderlo trabajar. Ahora no todos en computador, algunos están entrando a las sesiones desde el celular, entonces peor aún porque no tienen dónde practicar o dónde hacer los ejercicios. Entonces, yo estoy como largando, intentando que veamos toda la carreta, todo lo teórico por acá, y, y pues que después, cuando ya estemos en el SENA, logremos sacar todo lo de Photoshop y todo lo que es de software donde vamos a trabajar. Profe, una pregunta. De los cursos que usted nos ha hablado, ¿usted sabe cuándo habilitan esos cursos? ¿Cuáles de todos? Lo de Photoshop, Illustrator y todo eso. Esos están habilitados en la plataforma que les puse, los que dicen SENA. ¿Te acuerdas Pero es Profe, que del...? uno profe, se va a inscribir y dice que no se puede. Espera, yo profe, reviso. profe, Señor, a mí me llegó un correo ayer sobre LinkedIn, si no estoy mal, sí. de que tengo un mes de prueba gratis con un curso y todo eso, y pues ya ahí ya los comencé a hacer. Sí, los de LinkedIn son cursos cortos, pero Sí, ese funciona, o sea, hay cursos bacanos, yo estuve por ahí revisando y funcionan bien. pues a mí me llegó el correo, yo no me acuerdo qué hice el correo, profe, pero igual me llegó el correo que dice que ya, que no sé qué, que se les dio un mes de prueba o algo así. Sí, sí, Es sí, lo que- está abierto hasta el 16 de mayo. Eso, exacto. Ujú. Sí, eso está abierto hasta el 16 de mayo. Espera que me encuentro lo de... No me acuerdo dónde les puse el link, creo que en territorio yo les puse el link. Creo que acá no me acuerdo dónde se los coloqué. Yo ya estoy ahí en la página y dice, este curso no está abierto para inscribirse. Y ninguno de esos está Envíame, abierto. envíame envíame por el chat el link, por favor. Sí. Sí, nada, usando Photoshop, así que... Instructor, entonces, si yo le digo acá, le digo cruzar, escríbete en el curso para desbloquearlo. Vale, iniciar sesión. Todos los cursos. Mira que estoy entrando desde mi sesión. O sea, yo me logueé, pues. Ahí no aparece. Entonces,
Angie, ¿estás ahí? Sí. Mira, yo busco aquí Sena acá en diseño gráfico, y le digo comenzar. Sí que me toca escribir el curso. Ah, ya vi. Este curso no está abierto para escribirse. Y Ah, bueno, todos están listo. así. Bueno, déjame yo reviso porque sí se suponía que todos estaban abiertos. Entonces voy a hablar con la profe Lady para, para ver por qué o qué. Porque pues nosotros habíamos revisado para que se pudieran lograr y estaban abiertos. Ah, ok. ¿Listo? Y ya. Los de LinkedIn, sí, si les llegó correo, revísenlo porque sí sería chévere que lo revisaran. Hay cursos corticos de allá. Les recomiendo que hagan todos los de programación y los de la parte web. Eso les va a ayudar un montón cuando lleguen a quinto y a sexto, que es en la parte final, que es donde ven programación. Entonces, si pueden, háganse en esos cursos de LinkedIn de la parte web y ya, para que los puedan trabajar. Hay unos bien interesantes. Y ya yo me encargo de preguntar acá con esto, a ver cómo, porque sí estaban abiertos para inscripción. ¿Listo? ¿Listo? ¿Alguna otra duda, pregunta, aclaración? ¿Está claro lo que hay que hacer con esto? Profe, Señor, lo de guión toca es sacar sinopsis y todos los puntos que nos acabamos de dar, ¿verdad? no entendí otra vez. O sea, lo que toca hacer con la película es sacar la sinopsis. Cada una de estas dudas que están acá. Kevin es el que está haciendo por allá, Biblia. Por eso, profe, o sea, el punto de eso es sacar cada, o sea, la idea, la sinopsis, argumento, tratamiento y guión literario. Sí, pero tratamiento y guión, pues ustedes no van a hacer toda una película completa, ¿no? Entonces yo Ajá. quiero que escojan una escena, una sola escena de la película y sobre esa, con esa es la que van a trabajar. O sea, en el tratamiento y en el guión literario. Exacto, exactamente. ¿Cómo? Listo, profe. ¿Listo? Entonces, pues nada, chicos, voy a dar por terminada ahorita la sesión de ahorita. Ya hago el video, ya saben, se lo subo a la plataforma para que quede la grabación y ya les cargo el material de apoyo Profe, señora, yo tengo una pregunta. dime. Ay, Dime. Angie, dime, ¿qué me vas a preguntar? Se fue. Bueno, nadie más habló entonces. Entonces, pues nada, ahí ya les subo el link, ya les voy a cargar todo el material de apoyo a territorio, donde está la parte de la guía 11.
Y listo. Y ya en un ratico yo creo que ya les cargo la guía también para que la puedan trabajar. ¿Listo? Bueno, chicos, nadie más preguntó nada, entonces ahora sí doy por terminada la sesión de hoy. ¿Listo? Cualquier cosa me escriben por el WhatsApp, yo estoy un rato más pendiente en el grupo. ¿Listo? Hablamos en un rato, mañana. Yo les confirmo la sesión de mañana.